Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal. Y bueno, el día de hoy, como ven en el título del video, vamos a hablar de Cuentos de amor, locura y muerte, escrito por Horacio Quiroga. Fue publicado en 1917 y este libro es parte de los 30 libros para los 30, así que si ya llevan tiempito en el canal, sabrán que es de esas reseñas que le pongo mucho amor. Vamos a hablar, bueno, un poco de mi opinión del autor y del gótico latinoamericano. Así que, pues, sin más, empecemos a hablar de este libro. La primera edición de Cuentos de amor, locura y de muerte tenía un total de 18 relatos. Sin embargo, Quiroga lo va a editar y va a modificar algunos y va a excluir algunos de sus cuentos. Por ejemplo, Los ojos sombríos, El infierno artificial y El perro rabioso. Vamos a ver que en estos cuentos uno de los temas recurrentes va a ser la muerte, pero también lo que es el desamor y la tragedia. Horacio Quiroga se inspiró de los grandes como fue Edgar Allan Poe, de quien retomó el misterio y su estilo narrativo, de Anton Chekhov, un toque de su ironía, de Rudyard Kipling, toda esta ambientación de la selva, de Guy de Maupassant, el patetismo, también de Dostoyevsky, de Rubén Darío. Y así fue como Quiroga creó todo este estilo único donde los personajes van a explorar sus temores internándose, ya sea en la jungla, en la selva o dentro del alma humana. Nació en la ciudad de Salto, en Uruguay, así que estamos hablando de literatura latinoamericana. Uno de los datos más interesantes que giran en torno a la vida de Quiroga es que siempre estuvo muy relacionado con la tragedia y con la muerte. Cuando tenía 2 meses de edad, su padre va a morir al disparársele accidentalmente su escopeta. Pero Horacio Quiroga también va a presenciar la muerte de su padrastro al suicidarse también con una escopeta. También va a presenciar la muerte de su amigo Federico Ferrando, producida accidentalmente al dispararse la pistola cuando el mismo Quiroga le estaba enseñando cómo se manejaba. La justicia lo va a inculpar de esta muerte y pasa algunos días en la cárcel, luego de lo cual fue puesto en libertad gracias a la ayuda de un doctor amigo. Otro dato interesante es que Quiroga tuvo 2 esposas que eran prácticamente unas niñas. La primera se suicidó y la segunda era, ojo el dato, era compañera de escuela de la hija de Quiroga. Y se casaron cuando esta niña apenas tenía 17 años. Y como vemos, la muerte, la tragedia giran en torno a la vida de este escritor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que la vida del autor influenció su obra? En lo personal, yo creo que hablar de la obra de Quiroga también significa hablar de su vida. Porque en la mayoría de las obras, los autores van a dejar ver, traducir parte de lo que ellos creen, ven, han experimentado, escuchan. Y revisando la biografía de Quiroga podemos ver que tanto la muerte, la soledad, la tragedia, la lucha por sobrevivir está muy presente en su vida y es algo que también podemos ver en los cuentos y en la lucha que tiene cada uno de los personajes. Un dato interesante respecto al título es que Horacio Quiroga pidió explícitamente que el libro se llamara Cuentos de amor, de locura y de muerte, sin la coma. Un dato interesante me parece a mí. Hubieron cuentos que me gustaron muchísimo y otros que para mí estuvieron ok. Sin embargo, esta sensación como de angustia, de asfixia, de temor, perduraba en los diferentes cuentos. Y estamos hablando de un libro que se publicó en 1917, así que creo que una de las cosas que en lo personal lo hacen único y diferente son los plots en los cuentos. La verdad es que pues uno va leyendo el cuento y está bastante entretenido, pero cuando se va acercando al final hay algo que uno tal vez no ve venir o que tal vez se lo puede imaginar, pero uno dice no creo que esto sea lo que llegue a pasar y llega a pasar. Entonces creo que los plots lo hacen bastante característico. Y otra cosa que también disfruté mucho es los personajes, porque vamos a ver que en los cuentos no tenemos este arquetipo de el héroe, el personaje que es súper valiente, sino que más bien vamos a tener personajes normales, personas o animales, porque es otra cosa muy interesante, como que las personas pierden su humanidad
y los animales ganan humanidad en algunos de los cuentos. Es algo también interesante, pero como les decía, los personajes no son como el típico héroe enfrentándose a los problemas, ganando su premio, sino que tenemos estos personajes que tienen que enfrentarse a algo súper extremo, a una situación desafiante que les va a poner su vida en juego. Eso me gusta mucho, la verdad. Y ahora les voy a contar cuáles fueron mis sujetos favoritos. El primero fue El Solitario, que se trata de una pareja donde el esposo como que hace joyas y así, y la esposa siempre le reclama que le hace joyas y que a ella nunca le dan nada, y es bien intensa, bien necia, y va a llegar un punto donde algo va a pasar y se va a torcer muchísimo todo el asunto. Hay otro que se llama La Insolación, donde son unos perros que de pronto uno de ellos va a ver como a la muerte y sabe que su dueño va a morir. Entonces fue un cuento que se me hizo súper interesante porque íbamos con los perros y los perros iban siempre tratando de adivinar que si era que le iba a pasar algo a su dueño y que iban a tratar de evitar que la muerte se llevara a su dueño. Entonces también eso me gustó mucho, como esa sensación de angustia de que algo iba a pasar. Y luego pues están los otros cuentos que creo que son súper famosos de Quiroga. La Gallina Degollada, que se trata de una pareja que quiere mucho tener hijos, pero cada vez que tienen hijos ellos salen con problemas mentales hasta que tienen una niña que sí está sana y que está todo bien y ellos como que la idolatran y así, pero en la casa van a degollar una gallina y estos niños lo van a ver y de repente algo va a pasar. Sí. El otro que me gustó muchísimo es El Almohadón de Plumas. Este también me pareció fascinante. Recuerdo muchísimo una vez que había estado hablando con Benito Taibo en una entrevista, creo que fue que hice con Benito. Él me decía que tenía que sí o sí leer El Almohadón de Plumas y la verdad es que también está súper bueno. Es una pareja donde la esposa está enferma, no se sabe por qué, pero día a día ella va empeorando y va empeorando y va empeorando y va empeorando hasta que muere. Y cuando ya están como recogiendo todas las cosas, se dan cuenta que había algo en algún lugar. Bueno, ya se llama El Almohadón de Plumas, ¿ok? Entonces había algo en el almohadón de plumas que le estaba succionando la vida. Eso me gustó muchísimo. Y aunque en lo personal no fueron cuentos que me aterrorizaron, que yo dijera, uy, madre, o sea, en serio tengo demasiado miedo, me provocaron como sensación de angustia y sí los disfruté bastante. Me parecen unos excelentes cuentos y un excelente libro como para entretenerse. Yo lo escuché en formato radionovela en script. Joya, la verdad es que el audiolibro estuvo súper chiva y también está en Storytel por si lo quieren escuchar. Y ahora, antes de continuar, vamos a ver la respuesta aleatoria de la pregunta que había hecho en el wrap-up de septiembre y es de Lectora y ya. Dice, en el mes de septiembre leí El Murmullo de las Abejas y fue el mejor que leí en ese mes. La familia de protagonistas vive durante varios momentos que marcaron la historia de México. De todos esos momentos históricos, el que más me llamó la atención fue cuando llegó a México la gripe española, porque me hizo pensar en la pandemia actual. Además, la autora tiene una forma increíble de incluir humor en partes que no esperarías. Gracias por tu respuesta. En 1767, Walpole definió al gótico como el exceso y la transgresión. El exceso, implícitamente transgresor, viene referido a cruzar o traspasar los límites de la realidad y lo posible, así como de la moralidad, mostrando de este modo las pasiones más descarnadas y las conductas más depravadas. El gótico se originó a partir del siglo XII y hasta el Renacimiento en Europa. Además, específicamente en literatura hablamos de gótico a partir del siglo XVIII y hasta el siglo XIX y es de origen inglés. El término gótico se caracteriza por subrayar lo misterioso, como lo oculto, sobre la razón y va a enfocarse en el horror. Hay ciertos elementos característicos en la literatura gótica de los que vamos a hablar un poquito más adelante, pero también quería recalcar que se me hace muy interesante que a partir del siglo XIX el término gótico no solamente va a hablar sobre esta literatura que se desarrolla como en castillos, en bosques muy oscuros, como en estos arquitectura muy, nosotros mismos decimos que es arquitectura bastante gótica, oscura,
sino que también va a empezar a hablar sobre lo que hay dentro de las personas, como que ese ambiente intenso y terrorífico no solamente va a estar afuera en los castillos, sino que también dentro de los personajes. La presencia de la muerte, de la selva, como algo que da miedo, del horror, de la intriga en las obras de Quiroga son características de este estilo literario. Quiroga puede describirnos la locura de los personajes ante los eventos que están ocurriendo, por eso a Quiroga se le dice el Poe latinoamericano. Ahora sí vamos a hablar de 5 elementos que hay en las novelas góticas, interpretados o vistos en las obras de Quiroga con algunos de los cuentos que hay en Cuentos de Amor, Locura y de Muerte. ¿Ok? El primero es el misterio y el miedo. Uno de los componentes cruciales de una historia gótica tiene que ver con ese sentimiento de suspenso, de miedo, de terror. Todo lo que está más allá de la comprensión científica da paso a lo misterioso. Y las atmósferas góticas aprovechan este principio. Aquí podemos ver como eso a lo desconocido, a lo que no sé qué está pasando. Yo lo interpreto como que lo podríamos ver en El almohadón de plumas, porque hay una gran parte de la obra, una gran parte del cuento que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, y aunque nos tratan de dar como una explicación racional al final, al mismo tiempo es como... no estoy muy segura de ello. Otro elemento son los presagios y las maldiciones, donde la prefiguración, insinuar los acontecimientos venideros, se producen en formas de visiones, de presagios o maldiciones a lo largo de la narración en la literatura gótica. Y en este, por ejemplo, lo podemos ver en este cuento que les hablaba de la insolación, donde uno de los perritos va a ver a la muerte y va a presagiar que su amo va a morir. Entonces durante todo ese cuento vamos a estar sintiendo como que, ay no, si será que se va a morir, que no se va a morir, que qué es lo que va a pasar. Entonces eso es un elemento de literatura gótica. El tercer elemento es la atmósfera. Creo que normalmente nosotros vamos a relacionar literatura gótica con Drácula, por ejemplo, donde tenemos ese castillo todo misterioso, o incluso Frankenstein, porque se establece el tono en la novela gótica eligiendo cuidadosamente cuál es la ubicación física de la escena, y que la atmósfera y el ambiente de una novela gótica contribuyen directamente a la sensación de misterio y de inquietud. Los autores a menudo utilizan escenarios como bosques muy oscuros, regiones montañosas. Generalmente lo relacionamos con castillos, como con Drácula, como les decía, pero en este caso con Quiroga, una selva oscura, misteriosa, también aplica como literatura gótica. Hay este cuento que no lo anoté aquí, pero creo que era A la deriva, el que se llama, en que hay un muchacho que va caminando y es picado por una serpiente, y él tiene que ir a ver cómo llega al pueblo a que lo ayuden porque empieza a morir y él sabe que está muriendo. Y entonces tenemos como toda esta sensación de la selva, de la jungla, como que lo absorbe, y de la oscuridad. El cuarto elemento es el romance, y es que las novelas góticas están plagadas de un romance apasionado que a menudo conduce a la pena y a la tragedia. Y esto lo vemos una y otra y otra y otra vez en Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Por algo es Cuentos de Amor, Locura y de Muerte. Vamos a ver que en varias ocasiones tenemos esos romances que no se pueden dar, que son imposibles o que van a terminar en una tragedia. Por ejemplo, el del solitario y otros cuentos de Cuentos de Amor, Locura y Muerte es amores que terminan mal. Y un quinto elemento es la angustia emocional, y resulta que a partir del siglo XX, o en muchas novelas góticas del siglo XX, describían la condición de la psicosis y de la enfermedad mental. Y aquí, como les decía, podemos verlo en La gallina degollada, que es un cuento sobre, creo que eran 4 hermanos que tenían un problema mental y que van a ocasionar algo realmente terrible dentro de su hogar. Entonces podemos ver que a pesar de que Quiroga pues no estaba en Europa, donde se desarrolla o donde nosotros solemos relacionar lo que es literatura gótica, pues él va a darnos literatura gótica, pero en Latinoamérica. Y entonces, como conclusión, Cuentos de Amor, Locura y de Muerte, la verdad es que se los súper recomiendo. El audiolibro en Script y en Storytel es bastante cortito, es como de 4 horas, 5 horas,
y me parece súper importante darle la oportunidad a un autor latinoamericano y que además es precursor del realismo mágico. Va a ser, él fue inspiración para autores como Gabriel García Márquez, que posteriormente iba a obtener incluso un Nobel. Entonces me parece súper chiva darle la oportunidad a autores latinoamericanos que fueron de gran renombre, y por ejemplo Quiroga, que se le va a decir el Poe latinoamericano, aunque no sé si está cool que le digan el Poe latinoamericano. Yo creo que ya Quiroga, per se Quiroga, ya debería ser así como es Quiroga y punto. That's it. Entonces, pues sí, se los recomiendo un montón. Espero que les haya gustado la reseña, que les sea de utilidad. Recuerden que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales o en un siguiente video.